Hola, buenas tardes a todos. Ahora sí, ¿no? ¿Que se me escucha? Bueno, soy Natalia Barcons. Es un placer para mí estar con vosotros esta tarde. Bueno, esta tarde o final de la mañana. Vamos a empezar con una mesa que lleva por título Convivir con SAF. SAF hace referencia al síndrome alcohólico fetal. Y para presentar brevemente a las personas que me acompañan en la mesa, ¿no se me oye? Si me acerco más, todavía, ¿sí? ¿Así mejor? Vale, si no me avisáis. Bueno, pues como os estaba diciendo, para presentar a las personas que me acompañan hoy en la mesa, voy a hacer referencia brevemente a los resultados que hemos encontrado en las investigaciones de AFIN. En estas investigaciones que hemos ido realizando durante los últimos 4 años y que han dado lugar a diversas publicaciones científicas, hemos estado evaluando el estado psicológico de menores adoptados de más de 240 niños procedentes de diversos países, y los resultados nos han estado indicando una mayor prevalencia de dificultades en los menores que proceden de la Europa del Este comparado con menores que proceden de otros países. Algunos de estos resultados son tan impactantes como que, por ejemplo, de estos 240 niños evaluados, casi 100 procedían de la Europa del Este, y en lo que refiere a cuando evaluamos la sintomatología compatible con el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, que hemos estado hablando en la mesa anterior, según los cuestionarios que respondían los padres, de estos casi 100 niños, el 50% o casi el 50% cumplía con los criterios diagnósticos del TDAH. Aparte, decir que preguntamos a las familias sobre si el niño venía diagnosticado o no ya previamente, y de las familias de la Europa del Este, más del 22% de los niños ya venían con un diagnóstico previo. Esto, comparado con los menores de otras procedencias, que les preguntábamos exactamente lo mismo, pues los porcentajes, en vez del 50% de si cumplían el criterio diagnóstico según el cuestionario de los padres, bajaba un 20%, y niños que venían con un diagnóstico previo no llegaba al 3%. A partir de estos resultados y muchos otros que nos aparecían como dificultades en las relaciones de apego con los padres, dificultades en habilidades adaptativas, relaciones interpersonales con los compañeros y algunas otras, nos empezamos a plantear la hipótesis y leer literatura que se estaba realizando o investigaciones que se estaban realizando en el panorama internacional, y empezamos a plantearnos la hipótesis de si estamos pudiendo encontrarnos con casos de síndrome alcohólico fetal que que la parte quizá más visible sean los síntomas compatibles con un posible TDAH, y que estemos enmascarando la presencia de SAF. Entonces, para hablar precisamente de estas cosas y del SAF, les voy a presentar al doctor Landgren, doctor en pediatría de la Universidad de Suecia, y es uno de los autores de los artículos científicos publicados sobre la evaluación de SAF, de síndrome alcohólico fetal en la Europa del Este. Sin más, voy a ceder la palabra. Muchas gracias. No, you put it off. You hear me now? Fine. Thank you very much for the introduction, and I'm glad to be here in Spain. It has been an interesting morning listening to very different kind of speeches, and I know that you are a very mixed audience. It is parents, adoptees, professionals from different fields, and that has a little bit been I'm trying to speak to a broad audience, therefore it's not very specialized in the scientific methodology of medicine. But anyway, thank you very much. And I put down 4 questions which I will try to follow during my speech. What about adoption as risk, which is the title of this conference? How is it to live with FASD?
what is FASD and how should we respond to FASD? And I will mention my co-workers back in Sweden, and especially I want to, in this setting, underline Professor Strömland, who has written many scientific papers in Scientific American about teratology, which is the science of embryologic toxicity, and she found about fetal alcohol syndrome kind of specific findings concerning the eye. And when she started to see adopted children from Eastern Europe, she recognized this once again and again and initiated our study, which I will tell you about. This Monday, when we talk about adoption as a risk for whom? Is it better to be prepared for a risk or not? We have to be remember, and we have been told so earlier today, that adoption is really sprung out of a very critical situation. Someone, a family, a mother is forced in a way to leave a child, often in this case to an orphanage. This Monday, before leaving here for Spain, I was called on as a pediatric neurologist to consult on a kid who I had met a couple of years earlier, and this kid was now very aggressive and what should be described as hyperactive, running around and being very hard to calm down. Anyway, I had met this child a couple of years earlier and started to look into the history of the child at the ward, and found that he was his birth mother had gave birth to very many children, and reviewing the charts from Poland, which was the country, she was referred to as an alcoholic, and a brother of the child was diagnosed with FAS. The child was full term and normal weight, I could read that, and they found him walking in about the age expected, but very hyperactive even in Poland, and then arrived to a Swedish couple without children at the age of 2.5, and I saw the kid at the ward 3 years of age and with hard to treat epilepsy. We treated the epilepsy and free from seizures. The hyperactivity was still there, but I also reviewed the growth of the kid, and you can see here that the head circumference of the child was very small compared to what is normal, minus 2.5 standard deviations, and the length was around minus 1.3, and the weight minus 2.3. And that kind of activated my thinking, because that was exactly what we had seen previously in our study. In our study of kids from Eastern Europe, we found very much this kind of finding, that if this is the normal length growth, 95% growth within that line and that line, but the kids in average from Eastern Europe were growing underneath the 95th percentile, and the same could be said about weight. And this is when they have arrived to Sweden, 5 years after arrival. So this was a population-based study, and we called the different adoption organizations of the West Sweden and called everybody who had been
adopted to West Sweden during the period, as you can see here, 1993 to 1997. 76 showed up, and we checked who didn't show up, and they were not different. They were maybe more problems with these kids, and the parents they were tired of hospitals, so they didn't want to come to an extra examination. Anyway, what surprised me when I was sitting and collecting all the data from the birth charts and from the arrival time to Sweden, which is here, arrival, and the 5 years post-adoption examination which we conducted in our study team, we found that the kids, they had very low birth weight, and being at an orphanage is not very nice because you keep the same weight. But then we have learned in med school that they would gain growth as soon as they come to a nice environment. And you can see that they gained growth, but not to the exact mean, somewhere below the mean. And you can see that orphanage doesn't do any good for length, and that is very well known that length is a good stress factor. Sensitive to stress. But arriving to the nice home, they started to grow in length. But what was more sad is that the head circumference kept very low, and that was really getting us thinking about this. So studying the charts, we found that there were maternal alcohol abuse in 1/3 of the cases, specifically said about the mother as a cause for leaving the child at the orphanage. Low birth weight in 50%, and low birth weight is below 2,500 grams, and that is the official standard for what we say light for birth. And malformations, and we are talking about all kinds of malformations, in 22%. Maternal alcohol abuse we found to be associated to this little head circumference. And after 5 years, when they still were maybe 6 to 10 years, 20% of the kids were in a pediatric clinic outpatient follow-up program, and almost 30% were at a habilitation clinic, and 46% had neurodevelopmental diagnoses. This is just a table of the different kind of birth anomalies that we found. Doing a very close workup, not just putting out a questionnaire. We had multiple, both the psychologists making specific tests and observations standardized, and taking history from the kids and making evaluation of the child at the clinic. And they were observed for 2 days, every child, many hours with the psychologist, at least 1 to 2 hours with the pediatrician, and also with the ophthalmologist. And what did we find? Using both the Washington criteria for FASD and the Institute of Medicine, 52% had some kind of diagnosis within the spectrum, and I will explain soon what I mean with that. And fetal alcohol syndrome was found in 30%, and partial fetal alcohol syndrome in 14%. Alcohol-related neurodevelopmental disorders solely in 9%, and alcohol-related birth defects in 11%. Looking at the whole group without looking at the FASD spectrum, we found 23% with mental retardation, and that is using both the
Wechsler's intelligence scale for children, and the lighter. They had to be in both these tests below 70 in IQ. Autism in 9% and ADHD in 51% and developmental coordination disorders in 34%. Well, that was obviously a risk for parents not knowing. What does it mean? Older studies and a planned study. This is a study from pediatrics that shows that it's an elevated problem spectrum of depression, ADHD, oppositional defiant disorder, tic disorders, and you see the red asterisks for significance concerning a comparison group. The following secondary effects were ascertained from the history interviews of 415 fetal alcohol spectrum disorders. It is Anne Strathguth of University of Washington. That's where Gina comes from. And mental health problems in that group was found in 94%. And you can see for yourself here, the disrupted school experiences 60%, trouble with the law 60%, confinement 50%, inappropriate sexual behavior 50%, and alcohol drug problems in 30%. Dependent living, that is a German study. I will skip that because we are a little bit short of time, and I will try to do this a little bit faster than planned. We are planning a follow-up study now of our kids, and we are going to do the same kind of tests and also adaptive tests, ABES, and ophthalmology, looking into the eyes and doing those kind of tests, and doing a general health checkup with blood pressure and also genetic study and growth hormone and things like that. Alcohol is a toxic drug, and it is this compound, acetaldehyde, that is really reactive and not very good for the embryo. And here you can see different kind of proven effect that alcohol is shown to have biologically. It interferes with very much biological function. And it crosses the placenta, and it is a teratogen. And parental alcohol toxicity causes a wide range of damaging depending on timing, amount, frequency of exposure, mother's health status, smoking, genetic constitution. Therefore, it's very complex. And the fetal alcohol syndrome has been recognized since the 60s, and it is basically about facial anomalies, growth restriction, and CNS abnormality, and a known alcohol exposure. And you can judge the facial features through different kind of measurements, and you look at the growth restriction and put a different specific percentile for growth restriction, and you look for structural brain abnormalities and neurobehavioral cognitive signs. And then you have these kind of diagnostic terms: fetal alcohol syndrome, partial fetal alcohol, alcohol-related neurodevelopmental disorder, and alcohol-related birth defects. And the FAS, the ICD diagnosis, is simply just the top of the iceberg. And this is in the general population, and you can see that the adopted population we had in Sweden, it is extremely high. How should we respond to this? Adoption is a great gain for the child. Adoption is a great gain for the family from a human point of view. Adoption is a strain for child and family. Adoption is an opportunity for us to learn more about nature versus nurture from a pediatric point of view. We have to recognize that this is a lifelong disability and have realistic expectation and give support
And now I have a little slideshow for 5 minutes. Is that okay? This is a little bit more of relaxation for you now, because it has been a very tough session. Take some time. Now I get support.
Bueno, muchas gracias, doctor Landgren. Le agradezco que se haya ajustado al tiempo y ya sé que es muy complejo poder hablar de este tema en un tiempo tan breve. Voy a dar paso al doctor Oriol Vall. El doctor Vall es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital del Mar y actualmente se dedica a la investigación en el Grupo Infancia y Entorno del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. También es profesor titular de la Universidad de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor. Buenos días a todos. ¿Se oye también? ¿No se oye? ¿Sí? Sí, buenos días. Ahora me he hecho mejor. Muy bien. Se parece que seamos el rock and roll, ¿no? Que tienes que estar completamente pegado aquí. Muy bien. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Y lo segundo es que tenéis una ciudad preciosa. Yo creo que ha sido una de las ciudades de estas que además tiene rincones increíbles, con museos excelentes. Y creo que yo pienso que deberíamos conocer toda la ciudad, no solamente una parte. Deciros también que le agradezco a la organización que me haya invitado y deciros que, como no sabía muy bien si tenía que hablar inglés, mi pobre inglés, y hacerlo en castellano, las diapositivas y tal, veréis las diapositivas en inglés, pero yo os voy a llevar a cada diapositiva y yo os lo explicaré en castellano. Y a su vez vamos a ir rápidos. Yo sé que la hipoglucemia en este momento es fruto de que todo el mundo tiene hambre. Voy a ir bastante rápido en el sentido de que sea útil, que sea un poco el objetivo, ¿no? Sucedió hace algunos años una curiosa coincidencia, ¿no? Y es que en el Hospital del Mar, que es un hospital peculiar, resultó que teníamos muchos niños que eran hijos de madres adictas, y por tanto teníamos una especificidad que nos obligó un poco a ciertos pediatras a dedicarnos sobre todo a lo que significaba drogas en general, y posteriormente nos hemos dedicado más al alcohol por muchas razones, ¿no? Y la tercera variable es que no hace demasiado tiempo, hace muy pocos años, emergió todo eso de que los niños adoptados y además que venían del este, resulta que no eran todos, tenían problemas, más problemas que otros. Y por tanto, el tema alcohol, que es lo que voy a hablar, es el tema que en este momento nos hemos un poco subespecializado, dado que tenemos una posibilidad bastante interesante, y es que tenemos un edificio de investigación al lado de nuestro hospital, y por tanto lo estamos utilizando para hacer alguna investigación con toda la modestia del mundo. Bien, esto casi pasaré muy por encima, solamente deciros que generalmente las adopciones, obviamente vosotros ya lo sabéis, que sobre todo durante unos años de nuestro país ha habido muchas. En España concretamente sobre todo en estos años, hubo muchísima demanda de adopción, y que muchas de ellas venían de Rusia o de países que es la roja, países del este, básicamente. Y por tanto, nosotros nos interesó mucho todo eso de qué sucedía con todo el tema sobre la alimentación, el alcohol, todo lo referencia a todo este tema. Y por tanto, nos interesó sobre todo, no desde un punto de vista clínico ni psicológico, sino queremos cabalgar sobre el alcohol y a ver qué pasa con el alcohol, porque todo hay un gran mundo de especulación. Entonces queríamos saber qué pasaba con el alcohol. Perdonen si alguno de ustedes son bioquímicos o alguna cosa de estas, pero voy a intentar explicarlo de una manera bastante sencilla. Nos interesa saber dónde va el alcohol, porque si no medimos no podremos tratar. Barcelona es eso, y nosotros tenemos un hospital que es esta parte, esta H de aquí, y tenemos una parte que es Ciutat Bella, que es esta parte roja, que hay básicamente inmigrantes, una parte básicamente de mucha adicción, otra parte que es Villa Olímpica, que es clase media, media alta, y una parte verde, que es la parte básicamente comunidad gitana. Por tanto, tenemos aquí lo que se llama un melting pot, una especie de características muy interesantes,
casi se diría que casi no se mezclan, pero que tenemos mucha etnia y muchas características que antropológicamente es realmente casi un laboratorio. Todos son nuestros pacientes y nuestros clientes y estamos muy satisfechos. Yo les digo además a los estudiantes que esto es una riqueza, ¿no? Bien, vemos que tenemos un hospital de unas 500 camas y tenemos un servicio de pediatría que muchos de estos niños son hijos de madres adictas y generalmente muchas veces, algunas veces hace unos años atrás, pinchadas media hora antes de parir. Eso implicaba que nosotros tuviésemos también que conocer esta especificidad de nuestro hospital. Pero sobre todo, aparte de lo que nos dedicábamos, que era drogas de abuso, drogas, digamos, ilegales, drogas legales, como el tabaco y el alcohol, organoclorados, metales pesados y también fármacos. Antes he hablado, por ejemplo, del metilfenidato, depresivos, ¿no? Metilfenidato en los niños, pero los depresivos a veces en madres embarazadas. Nos dedicamos sobre todo al embarazo. Y dentro del embarazo nos interesaba esta época, que es una época relativamente desconocida. Y vimos aleatoriamente que un compañero nuestro hizo tomó muestras aleatorias de lo que pasaba en nuestro hospital. Esto no es un estudio poblacional, es de nuestro hospital y por tanto tiene muchos sesgos en este sentido, ¿no? Bien, y observamos que de una población de 353 niños que recogimos por urgencias, de los cuales les cortamos el pelo a la madre y además vemos qué sucede, vemos que generalmente vimos en urgencias, perdón, en el embarazo, en el parto, vimos que de estos 353 niños, 45% había ciertos niveles de alcohol, lo cual quiere decir que no quiere decir esto ni borracheras ni nada de eso, significa que se había tenido contacto con el alcohol. Esto era realmente un tanto por ciento alto. En Hawái era el 16%, nos quisimos comparar, y también en el Canadá, 22%. Hospital del Mar, con este sesgo, 45%, que habían tenido contacto. Las madres, ¿eh? Bien, este es el centro que les decía, que es el centro de investigación, y en nuestro pequeño laboratorio, que estamos haciendo la investigación allí, y observamos que, básicamente, el Plan Nacional de Drogas dice que el 31% en principio fumaba, el 15,3% tomaba alcohol, el 6,3% cannabis, etc. Pero, curiosamente, si revertimos esto y en vez de hacerlo en cuestionario, lo hacemos biológicamente, si podemos saber exactamente el alcohol y el tabaco a través del alcohol, a través de un metabolito de la nicotina que se llama cotinina, y a través del alcohol, a través de distintos pruebas analíticas, observamos que generalmente todo eso multiplica por 3 lo que de alguna forma es por cuestionario. Por tanto, si yo quiero edificar políticas públicas solamente con cuestionarios, yo me quedo corto, porque realmente son 3 veces más. Bien, ¿de dónde sacamos todo eso? Sacamos lo que nosotros llamamos generalmente matrices biológicas no convencionales. Pues tenemos el meconio del niño, tenemos el pelo de la madre, los dientes, la placenta, sangre de cordón, la propia leche. Estos son lugares donde se almacenan todas esas cosas y nosotros luego podemos rescatar y comprobar a ver de qué se trata. Bien, afortunadamente todas son pruebas poco invasivas, no tenemos que pinchar ni tenemos que ser pesados frente a los pacientes, ni a las madres, ni a los niños. Y además no se degradan, generalmente los podemos mantener en un muy buen estado. Fíjese en esto, que además es un lío, pero yo se lo voy a decir muy fácilmente. El alcohol, que nosotros llamamos etanol, la parte de arriba, azul, es que en cierta parte del alcohol se evapora, que es lo que hacen cuando nosotros vamos por la carretera rápido y dicen: sople aquí a ver si usted ha tenido mucho alcohol o poco alcohol. Y soplamos y resulta que lo saben, porque se emite, realmente se oxida y por tanto se forma gas. Pero esa parte de alcohol que nuestro metabolismo forma alcohol y no necesariamente se forma gas. Pero hay un tercer elemento, y es que cuando la madre bebe y pasa al niño, que ahora verán, resulta que este alcohol
no se mezcla, es decir, es un alcohol separado del alcohol que fabrica nuestro propio cuerpo. Por tanto, podemos saber que hay uno que se volatiliza, otro que es nuestro, de nuestro cuerpo, y otro que es el propio de una madre que ha pasado al niño. Esto lo hacemos a través de unas máquinas muy especiales y muy raras, que se llaman cromatógrafo de gases y de tal, que son muy raras, pero que de alguna manera funcionan muy bien. Y eso es lo que sucede cuando realmente la madre bebe. Realmente va a la placenta va al cordón umbilical, el cordón umbilical sale para las heces y luego sale por esas deposiciones de los niños, que son generalmente negras, que parecen a veces como teñidas de negro, y que realmente nosotros allí podemos encontrar una cosa que se llama los ácidos grasos y todas estas cosas muy raras, y podemos saber si este niño ha tenido contacto con el alcohol. Si además cogemos parte del pelo de la madre, un mechoncillo de abajo del pelo, y sabemos que realmente también ha bebido en más o menos, podemos correlacionar ambas cosas y podemos catalogarlo de decir niños que no ha bebido nadie, que no han tenido contacto con alcohol, o en el otro extremo, personas que han tenido un alto contacto con el alcohol. Bien, curiosamente en este momento ese estudio lo hicimos hace 8 años con muchos niños recién nacidos que hoy en día tienen 8 años, y por tanto nosotros sabemos que estos niños que son recién nacidos, sabemos la causa, sabemos perfectamente de estos niños cuáles tienen una dosis muy alta de alcohol, y por tanto sabemos quiénes han estado muy expuestos al alcohol, por parte del pelo de la madre y por parte del niño. Y fijaros que todo eso significa que sabemos la causa, pero no los conocemos todavía, y no sabemos el efecto que tiene. Y sin embargo tenemos otro grupo de adoptados que sabemos el efecto, sabemos que son niños raros, que pueden estar catalogados de aquello que se llama no solamente el FAST, que es el síndrome alcohólico fetal, sino el FAST, que es lo que se llama en inglés Fetal Alcohol Spectrum Disorder, es decir, espectro alcohólico, que no hace falta que sea solamente que tenga FAS, que tenga la cara de FAS. Por eso hay grados de FAS. Hay el que tiene un fenotipo, que significa que tiene una cara muy clara, por aquellos niños que a lo mejor resulta que están catalogados de TDAH, otros están catalogados de medio autismo, otros catalogados de que van raro a la escuela, que son violentos o que realmente no aprueban las matemáticas. Hay grados de todo eso. Curiosamente luego le haré alguna pregunta al profesor, a mi colega, porque realmente nosotros diagnosticamos menos FAS porque vemos menos caras en nuestras urgencias y en nuestros hospitales. Por tanto, tenemos dos grupos de niños, y nos van al revés: causa y no sabemos el efecto, y sabemos el efecto y no sabemos la causa. Pues bien, esto es un clásico, lo ha sacado también antes el colega, que muchas veces tienen una serie de especificidades. Todos sabéis que generalmente el filtro del labio superior desaparece a medida que más FAS se tiene, y otras cosas, ¿no? Bien, lo que sabemos sí es que el alcohol a veces es peor que otras drogas que sabemos que son malas. El alcohol es muy teratogénico, es decir, que afecta mucho el momento de la construcción del individuo, que son los 3 primeros meses. Luego el individuo ya que está construido, lo que hace es crecer, pero los 3 primeros meses son tremendos. Y esto no lo sabemos muy bien. Fijaros que son etapas muy, muy, muy anteriores. Sabemos además que muchas veces las células, cuando es el control y está de etanol, las células muchas veces, que son los astrocitos, que son cerebrales, no están pegadas, no se pegan bien. Sabemos además que puede haber problemas cerebrales con estos, en fin, si comparáis veréis que es un poquito más raro. Y sabemos además que la primera semana las alteraciones morfológicas, las alteraciones del niño, son mucho peores que si son la segunda, la tercera o más adelante. Por tanto, las primeras semanas son determinantes. Aquellas semanas donde ni la mujer sabe que está embarazada, con lo cual quiere decir que este embarazo no solamente no sabe sino que cuando lo sabe, brinda con un champán o cava o que sea. Y ese es el momento que se llama aquí un momento gris, que no sabemos qué sucede. Y es el momento, a partir de aquí sí que tenemos lo que nosotros llamamos biomarcadores, analíticas, para poder saber si ha habido mucho o no exposición. Pero no sabemos nada de cuándo está el embrión. Y ese es nuestro trabajo, saberlo.
es interesante ver que obviamente puedes no tener nunca ningún caso de estos. Si la mujer y los obstetras, todo el mundo está convencido de que el alcohol tiene que ser alcohol cero, no hay ningún problema. Tampoco ha habido problema antes y probablemente a lo mejor después, pero en aquel momento es muy teratogénico. Y con eso quiero decir que eso implica trabajar bien, trabajar en coordinación, sobre todo una información, como hacemos hoy, aquí o fuera de aquí, intercambiar información, y que además es muy interesante saber que la inversión en el niño, la inversión en la madre, la inversión en el embrión, la inversión en el feto, no solamente serán útiles como feto, como embrión, sino que además serán útiles para cuando nosotros seamos adultos. En el viaje de nuestra vida, invertir en el niño, invertir en el embarazo, es invertir también en la etapa adulta. Solamente decirles que tenemos muy claro, tenemos bastantes publicaciones, lo que significa la analítica para saber si se ha estado o no se ha estado expuesto. No sabemos nada en términos de la etapa del embrión y tampoco sabemos nada cómo tratarlo. Pero sabemos que tenemos que ir por este camino para poder continuar a hacer la detección, el seguimiento y la intervención. Estuvimos en el Canadá con el profesor Coren haciendo estudios sobre ese tipo de cosas y realmente nos hemos puesto de acuerdo porque esto ha sido un problema que ha trascendido nuestras propias fronteras. Es un problema europeo. Los botellones, como los rusos como beben, los escandinavos, los italianos, los españoles, los portugueses, generalmente el Mediterráneo en general norte. Y todo eso implica que mejor gente joven puede también estar de alguna manera afectarle, que tampoco sabemos cómo. Sabemos poco, pero que sabemos un poquito el camino metodológico para poder llegar. No se ve, creo que no se ve nada. ¿No? Ahora sí. Y esto era mi última, que algunas preguntas se pueden ampliar más, que es que realmente lo que quiero acabar con un tono de alguna forma optimista. Y ese quiere decir que muchas veces tampoco sabemos cuántas dosis de alcohol se necesitan. El beber, no todo el mundo, no toda madre que ha bebido, o toda mujer que ha bebido en aquel momento, pues resulta que ha tenido alcohólicos fetales, ni mucho menos. Por tanto, no sabemos muy bien la dosis. El patrón también de beber, esto es lo que voy a decirles a mi compañero. Hay patrones que son culturales. Cada día, a la hora de comida, el abuelo, el padre y los demás realmente toman un vaso de vino. Y otro patrón es el patrón aquel de ponerse fin de semana dentro de casa y hacer aquello, alcohol, sexo y rock and roll. Que este sería otro tema, que es una gran lluvia de alcohol en un momento dado. Tampoco sabemos la susceptibilidad. Hay personas que son más susceptibles que otras. Hay gente que ha fumado toda su vida y nunca ha desarrollado un cáncer. Y aquí también puede pasar algo igual. Las características maternas, o también el que tome o no tome otro tipo de drogas. No sabemos si hay sinergias entre el alcohol a lo mejor y el antidepresivo, por ejemplo. O bien con otras variables nutricionales. No sabemos nada de todo eso. Por tanto, esto no es una matemática. Pero sí que es algo que puede ser, no sabemos muy bien, pero cuando precisamente no se sabe, es cuando tiene que ser más cauto, precisamente porque no se sabe. Porque hay gente que hace al revés. Como no se sabe, yo fumo, o ya tal. Bueno, precisamente porque no se sabe y hay muchas correlaciones que sí empiezan a ver, quizá vale la pena, entonces, quizá evitarlo. En cualquier caso, que sepan que hay una investigación en marcha y que de alguna manera algún día procuramos que haya no solamente analíticas de exposición, lo que llamamos nosotros biomarcadores de exposición, sino biomarcadores de daño, ¿no? Que esto será nuestro interés. Muchas gracias.